En la primera parte de la clase vimos cómo trabajar con el calor sensible, el calor que produce un cambio de temperatura. En esta parte veremos qué ocurre con los cambios de fase. Utilizaremos el término fase para describir un estado específico de la materia, como ejemplo sólido, líquido o gas. Por dar un ejemplo, el compuesto H2O existe en la fase sólida como hielo, en la fase líquida como agua y en la fase gaseosa como vapor de agua. Pero en realidad cualquier sustancia podría existir en alguna de estas tres fases. Experimentalmente podemos ver que durante un cambio de fase la temperatura se mantiene constante. Por ejemplo, en este ejemplo, un vaso de agua con hielo. Si tomamos la temperatura con un termómetro, podemos ver que la temperatura se mantiene a 0 grados centígrados hasta que todo el hielo se funde y ocurre el cambio completo de fase, es decir, todo el hielo se convierte en agua. Y esto ocurre porque el aire circundante está a temperatura ambiente, entonces está entregando calor al sistema, de modo tal que el hielo se va a empezar a derretir. Entonces eso quiere decir que hay un calor absorbido por el hielo, por el sistema, sin que haya un cambio de temperatura. ¿Por qué pasa esto? Porque hay un cambio de fase. A estas fases también las llamaremos estados de la materia: estado sólido, líquido o gaseoso. Hay otros estados de la materia, pero no los consideraremos en física 2. Llamaremos a una transición de una fase a otra un cambio de fase, y solo se puede definir para una sustancia pura. ¿Cómo será la expresión del calor que va a absorber un sistema cuando cambia de fase? Será esto: el calor que le entrego al sistema va a ser igual a la masa por una constante de proporcionalidad que llamaremos el calor latente. Y esta constante de proporcionalidad, L, va a depender de la sustancia que estamos considerando y de cuál es el cambio de fase involucrado. Por ejemplo, si estamos pasando de sólido a líquido o de estado líquido a gaseoso. Una cosa a tener en cuenta es que por un material específico, una presión determinada, la temperatura de congelación, es decir, cuando pasa de líquido a gaseoso, cuando pasa de líquido a sólido, es la misma que la de fusión. ¿Sí? Cuando pasamos del estado sólido a líquido, la temperatura es la misma que si pasamos de líquido a sólido. En esta temperatura, las fases líquida y sólida están coexistiendo en una condición llamada equilibrio de fases. Dijimos que es una temperatura que mientras haya un cambio de fase no va a variar. Lo mismo sucede con la ebullición o evaporación, una transición de fases entre líquido y gas. Pasar de líquido a gas ocurre a la misma temperatura que pasar de gas a líquido. El calor correspondiente por unidad de masa para la ebullición, para el cambio de estado entre líquido y gas, se llama calor de vaporización. Podemos ver una tabla para distintos calores de fusión. De fusión va a ser el pasaje de sólido a líquido, o al revés, del líquido a sólido, es el mismo valor, solamente cambia el signo. Y de vaporización, que es el pasaje de líquido a gaseoso. Entonces, estos son valores que dependen de la sustancia y se pueden tabular. Aquí lo que tenemos en esta tabla son la temperatura a la que ocurre el cambio de fase y cuál es el valor
de el calor de fusión en este caso, o de ebullición. La temperatura a la cual entra en ebullición, y el calor latente se llama de vaporización, cuando hay un pasaje de líquido a gaseoso. Durante los periodos en donde ocurre un cambio de fase, la temperatura se mantiene constante. ¿Sí? Cuando vemos en una gráfica de calor versus temperatura, ¿qué es lo que está ocurriendo? Observamos que en un cambio de fase la temperatura se mantiene constante. En cambio, estas otras curvas en donde tenemos un cambio de temperatura cuando entregamos calor, va a ser el calor sensible. Por ejemplo, la etapa en la que el agua se calienta, digo agua pero puede ser cualquier otra sustancia, y aquí ya cambió de fase, y en esta etapa el vapor es lo que se calienta porque está en estado gaseoso. En esta parte de acá lo que tendríamos es hielo. Aquí hay otro cambio de fase. Estos gráficos son típicos para representar cambios de fase, y repito, la ecuación que vamos a utilizar para un cambio de fase es la masa por el calor latente. Veamos un ejemplo. Hallar la cantidad de calor que debe suministrarse a un trozo de hielo de 20 gramos que se halla a menos 20 grados centígrados a una atmósfera de presión para vaporizarlo totalmente. ¿Cómo vamos a hacer esto? La única forma que tenemos de hacerlo es dividir el proceso en partes, en pasos. El primer paso sería suministrar energía al hielo para elevar la temperatura de menos 20 grados centígrados a 0 grados centígrados. ¿Por qué a 0? Porque en esa temperatura, en 0 grados centígrados, comenzará el cambio de fase. Entonces tenemos que, en esta parte tendríamos que poner el calor sensible, que es la masa, por el calor específico del hielo, por el cambio de temperatura. Recuerden que es final menos inicial, entonces es de 0 menos 20. O sea, nos quedaría, el delta T nos quedaría 20 porque es 0 menos 20. Y ese es el calor que vamos a utilizar para convertir el hielo de menos 20 grados a 0 grados, pero todavía no hicimos un cambio de fase. En el proceso 2, lo que vamos a hacer es suministrar energía, o sea calor, al hielo para transformarlo en agua a 0 grados centígrados. Tenemos hielo a 0 grados centígrados y de a poco vamos a ir derritiendo. El calor que vamos a utilizar es Q igual a M por L. L es el calor de fusión, calor latente de fusión, y esa energía la vamos a sumar a la que teníamos en el proceso 1. O sea, toda la energía la vamos a ir sumando. El paso 3 sería suministrar energía al agua. Ahora tenemos, después del paso 2 lo que tenemos es agua, que empezó a 0 grados centígrados y la vamos a calentar hasta 100 grados centígrados. Esto es un calor sensible. La ecuación que utilizamos aquí es Q igual a M por el calor específico del agua por la variación de temperatura, que es 100, la final, menos 0, que es la inicial. Y el paso 4 es suministrar energía al agua, así en que está a 100 grados centígrados, para transformarlo en vapor a 100 grados centígrados. Esto lo haremos con la ecuación del calor latente.
Q igual a M por L de vaporización. Gráficamente tenemos, si ponemos en el eje de las X el calor y en el eje de las Y la temperatura, tendremos esto. Este será el calor que tenemos que suministrar para convertir a la sustancia desde menos 20 a 0, ¿sí? De calentar el hielo desde menos 20 a 0, pero todavía no hicimos ningún cambio de estado. Después haremos el cambio de estado. Este Q2 será el calor que tenemos que darle al sistema para convertirlo en hielo de 0 grados centígrados a agua a 0 grados centígrados. En el medio tendremos una mezcla de hielo y agua. Esto será de nuevo calor sensible, que es agua que empezó a 0 grados centígrados y la calentamos hasta 100 grados centígrados. Q3 será el calor que le entrego para convertir al agua en agua que estaba fría, agua caliente. Y Q4 será el calor que le entrego para vaporizar el agua. También lo podríamos expresar en función del tiempo. Podríamos hacer un gráfico de cuánto tiempo requiere calentar el hielo, después fundirlo, después calentar el agua, vaporizarla, y si queremos podemos seguir calentando el vapor. El vapor puede estar a una temperatura mayor a 100 grados centígrados y según yo le entrego energía. Un ejemplo es que de uso de este calor latente es proteger a las cosechas rociándolas con agua. ¿Sí? Lo que hacen algunos agricultores es rociar algunas frutas, como las fresas, con agua, porque en una temperatura helada del aire, lo que va a ocurrir es que si la fruta está rodeada de agua, el agua se va a congelar a 0 grados. Entonces, el hielo se congela y forma una cubierta, produciendo un doble beneficio. Por un lado, al congelarse, el agua libera calor, y parte de ese calor se utiliza para calentar la planta. Además, tanto el hielo como el agua tienen baja conductividad térmica, entonces actúan como aislante térmico. De esa manera se aísla la planta y se reduce el calor perdido por la planta. Dejamos algunos ejemplos para que los puedan realizar y nos consulten mediante el foro. Ejercicios típicos de calorimetría. Un ejemplo es: una persona vierte 0,3 kilogramos de café, inicialmente en una olla a 70 grados centígrados, en una taza de aluminio de 0,120 kilogramos, que inicialmente está a 20 grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio? Supongo que el café tiene el mismo calor específico que el del agua y que el sistema no intercambia calor con el entorno. Otro ejemplo: un vaso contiene 0,25 kilogramos de gaseosa, constituida sobre todo por agua, inicialmente a 20 grados centígrados. ¿Cuánto hielo, inicialmente a menos 20 grados centígrados, se debe agregar para obtener una temperatura final de 0 grados centígrados con todo el hielo derretido? Despreciar la capacidad calorífica del vidrio.